Juan Guaidó regresa a Caracas bien blindado por una fuerte defensa internacional. Estados Unidos, la Unión Europea y varios países regionales advirtieron a Nicolás Maduro que sería un grave error detenerlo. El presidente interino convocó a movilizaciones para el lunes y el martes. Tras una amplia gira por varios países de Sudamérica, el líder del Parlamento venezolano y presidente interino, Juan Guaidó, se prepara para retornar a su país en medio de las amenazas del régimen de Nicolás Maduro de detenerlo. Esta situación provocó la reacción de Estados Unidos, Europa y varios gobiernos regionales, quienes exhortaron a Caracas a evitar cualquier acción que ponga en peligro la seguridad del dirigente opositor. Anuncio mi regreso al país y la convocatoria de movilizaciones en todo el territorio nacional para este lunes y martes, escribió Guaidó en su cuenta de Twitter, en los primeros minutos del domingo. Cualquier medida que pudiese poner en riesgo la libertad, la seguridad o la integridad personal de Juan Guaidó representaría una gran escalada de tensiones y merecería la firme condena de la comunidad internacional, afirmó la canciller de la Unión Europea, Federica Mogherini. La diplomática recordó que los miembros de la Asamblea Nacional gozan de la inmunidad otorgada por la Constitución que debe ser plenamente respetada. Así, subrayó que deben poder ejercer su mandato parlamentario sin intimidación sobre ellos ni sobre los miembros de su familia. Estados Unidos utilizó un lenguaje más duro aún, ya que dijo que habrá serias consecuencias si apresan a Guaidó. La secretaria de Estado adjunta, Kimberly Breyer, advirtió que su gobierno no tolerará una eventual prisión del dirigente, con quien se reunió en Brasilia. Sería terrible para el régimen si lo detiene. Si lo hace, tal vez sea el último error que cometa el régimen porque habría una pronta reacción de la comunidad internacional, destacó. El gobierno brasileño también defendió que el presidente de la Asamblea Nacional venezolana pueda regresar a su país sin incidentes y sin violaciones a sus derechos tras su gira por Latinoamérica. El gobierno brasileño, al rechazar las intimidaciones y amenazas del régimen de Maduro contra el presidente encargado de Venezuela y su familia, manifiesta la expectativa de que su regreso a Venezuela ocurra sin incidentes, sostuvo el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de un comunicado. La Cancillería brasileña agregó que igualmente espera que los derechos y la seguridad del presidente Guaidó, de sus familiares y de sus asesores sean plenamente respetados por aquellos que aún controlan el aparato de represión del régimen. Guaidó visitó este sábado Ecuador para entrevistarse con el presidente Lenín Moreno, una de las últimas escalas de su gira por Latinoamérica. El dirigente opositor salió de Venezuela el fin de semana pasado para participar en la frontera colombiana del concierto a favor de los venezolanos y de la entrega de ayuda humanitaria a los sectores más carenciados. Esta acción fue interpretada por el régimen como un desafío a la Corte Suprema venezolana bajo control chavista que le había prohibido salir del país a raíz de la causa que le inició por proclamarse presidente interino. Maduro ya advirtió que lo encarcelarían cuando pise suelo venezolano porque violó la orden de la justicia. Guaidó demoró su regreso y aprovechó la semana para realizar una gira por los países que le brindan apoyo. Con honores fue recibido por los presidentes de Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador. Horas antes del mensaje en Twitter, el líder opositor venezolano adelantó que a más tardar estará de vuelta el lunes en Caracas, pese a las amenazas de que puede ser encarcelado. Sostuvo que, si es detenido, se producirá un levantamiento popular. Independientemente de que me detengan o no, ya hay unos planteamientos muy específicos, tanto de movilización, protestas, como de acciones con empleados públicos. Eso está bien delineado, hemos trazado una estrategia que consiste en que todo el pueblo venezolano salga a la calle, dijo. Volvió a reclamarle a los militares que desconozcan al gobierno de Maduro y se plieguen al reclamo de elecciones libres. Reiteramos que habrá amnistía y garantías para todos aquellos que se pongan del lado de la Constitución. Quienes vayan en contra del pueblo tendrán que asumir las consecuencias de sus acciones ante la justicia, manifestó Guaidó en su cuenta de Twitter. Su retorno supone un reto para Maduro, quien deberá decidir si arrestarlo y provocar una fuerte reacción internacional o dejarlo entrar tranquilo, socavando su autoridad. Viene con más apoyo internacional, respaldado por Estados Unidos y su amenaza de actuar más fuertemente si lo tocan. Pero corre el riesgo de una detención o ataques a su integridad física, comentó el politólogo Luis Salamanca. Algo similar opina Félix Seijas, de la consultora Delfos. El gobierno tendrá que evaluar los costos
Y eso dependerá de qué tan creíble sea que Estados Unidos dé un paso más allá de la retórica. Nicolás Maduro intentará detener a Juan Guaidó en su regreso a Venezuela. La fuerza policial y militar todavía responde, a regañadientes, al dictador. El Poder Judicial, secuaz de Nicolás Maduro, también permanece genuflexa a la red de impunidad que rige los dramáticos destinos de Venezuela. A esos mecanismos se enfrentará el presidente encargado Juan Guaidó cuando su avión toque tierra en Caracas en las próximas horas, luego de haber realizado una gira por los países que reconocen su investidura. Guaidó lo sabe, podría ser detenido una vez que arribe a Venezuela. Si vuelvo a Venezuela y quedo preso habrá un levantamiento popular, pronosticó este sábado en una entrevista exclusiva con Infobae. La democracia llegará a Venezuela, aunque yo no esté al frente en las calles. Ya es un proceso político que ni Maduro, ni nadie, podrá parar, se esperanza el primer mandatario encargado. La dictadura ya movió las primeras piezas de su tablero. Hace 20 días abrió una investigación contra Guaidó de la mano de uno de sus resortes claves para perseguir a los líderes políticos de la oposición. La Contraloría de Venezuela inició una pericia penal contra el líder de la Asamblea Nacional por presunta financiación indebida de sus movimientos. Presuntamente ha recibido dinero proveniente de instancias internacionales y nacionales sin ningún tipo de justificación, dijo el jefe de ese organismo, el chavista Elvis Amoroso, quien es el encargado de armar la causa contra el opositor. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es clara en cuanto a las condiciones que se tienen que dar para detener a un miembro de la Asamblea Nacional. Guaidó lo es en su carácter de presidente encargado. Y si la dictadura de Maduro quisiera seguir todos los procedimientos de acuerdo a las normas, le sería imposible concretar arrestar al presidente del órgano parlamentario. Pero nada escapa al largo y brutal brazo del dictador. Es por eso que pese a la inmunidad que le confiere la Constitución venezolana, Guaidó está bajo la posibilidad cierta de ser detenido. Guaidó es diputado con mandato de la Asamblea y la Carta Magna les confiere a sus legisladores la potestad de no poder ser apresados. En el artículo 200 dice expresamente que gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato, y establece que solo los puede arrestar el Tribunal Supremo de Justicia con previa aprobación del Parlamento, lo que políticamente no podría suceder en este caso ya que el líder opositor cuenta con el apoyo mayoritario del cuerpo. El artículo 200 señala: los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa del Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento. Sin embargo, en la segunda parte de este punto constitucional se proclama la posibilidad de que un legislador sea detenido, pero por delito flagrante, figura que deja la suficiente libertad de criterio a Maduro para disponer que Guaidó vaya tras las rejas al arribar a Venezuela. En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia. Los funcionarios públicos o funcionarias públicas que violen la inmunidad de los o las integrantes de la Asamblea Nacional, incurrirán en responsabilidad penal y serán castigados o castigadas de conformidad con la ley, manifiesta el mismo artículo. ¿Utilizará Maduro la denuncia ya anticipada de financiamiento internacional para tener la excusa ideal de detener a Guaidó? Es probable. Si no, hallará otra maniobra que lo justifique. El discípulo de Hugo Chávez sabe que cuenta con la ayuda invaluable de 32 jueces. Son los que componen el Tribunal Supremo de Justicia y que responden incondicionalmente al dictador. Maduro utilizará todo su poder de la mano de los cómplices que aún mantiene en lo más alto de la pirámide: los militares y los magistrados. Sin embargo, una lenta sangría se produce por estas horas entre los uniformados. Ya son más de 600 los hombres que juraron lealtad a los valores de Simón Bolívar, que abandonaron las filas chavistas y reconocieron en Guaidó a un presidente legítimo. Se espera que en las próximas horas altos comandantes hagan lo mismo, dejen de lado los temores a una persecución y formen parte de la transición democrática. Algunos lo harán por principios republicanos, otros por vergüenza, los más por temor a un futuro tras las rejas. Lo mismo podría ocurrir en el Tribunal Supremo de Justicia.
Jueces que siempre se declararon bolivarianos están pensando seriamente por estas horas abandonar las filas y no permitir más violaciones a la Constitución de Venezuela. El escollo, sin embargo, no es menor, son 32 los magistrados que forman parte del TSJ, el escudo protector ante la ley de Maduro. La última deserción se produjo en enero, cuando la vergüenza y el temor al futuro venció a Cristian Tirone Serpa y decidió renunciar al tribunal chavista. Debió huir del país porque la dictadura lo acusó de acoso sexual. En las próximas semanas podrían seguirlo más hombres y mujeres del máximo organismo. El temor que ronda la cabeza de los generales y coroneles y de jueces y secretarios de justicia y de sus familias es el mismo: ¿cuál será su destino una vez que el tirano colapse? La historia es implacable ante esta respuesta: la cárcel. Como la que espera a Maduro, quien ya no tiene posibilidad de maniobra de aspirar a un exilio parisino o paradisíaco. Una celda en Caracas es lo que más se asoma en el horizonte del dictador.